Antropología. ¿Cómo les va? Bienvenidos, muchas gracias por visitarnos. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar con Luis para que nos comente acerca de esta propuesta. ¿Cómo surge poder analizar, poder reunirse para hablar sobre el legado del Papa Francisco coincidentemente con el primer año de su fallecimiento? Bueno, es una actividad que la venimos pensando ya hace un tiempo. Incluso, bueno, cuando ocurrió el fallecimiento el año pasado, que poco más que quisimos salir a hablar al mes de lo que pasó, digamos, hablamos con un par de compañeros y dijimos, che, hagamos un homenaje, hagamos esto porque nos parece que la figura de él amerita, ¿no? Yo creo que hay un consenso generalizado de que es realmente el argentino más importante de la historia. Ha tenido una trascendencia su figura, el grado en el que llegó a ser el primer argentino elegido papa, primer sudamericano, ¿no? En ser elegido papa, aquel 13 de marzo de 2013. Y bueno, nos pareció muy importante reivindicar su figura a un año de su fallecimiento. Bueno, vos viste lo que fue los homenajes a lo largo y ancho del país con respecto a su figura. Y todavía despierta, al igual que su papado, despertó cierta incomodidad de muchos sectores, tocó varias temáticas y volvió a poner un poco el tema de la trascendencia y la espiritualidad, digamos que sea nuevamente tema de discusión, ¿no? Que parecía que eran cuestiones que estaban o fuera de moda o eran vetustas y bueno, también nos parece que su legado intelectual en materia social y política es muy interesante para tocarla y yo creo que la universidad también tiene que ser parte de eso y bueno, es un poco el espíritu con el que pensamos esta actividad, ¿no? Exacto, bueno, yo creo que mucho más y cuando se cumple el primer año del fallecimiento del Papa, también esta semana se anoticiaban sobre el hallazgo de cartas, escritos que había dejado el Papa Francisco que marcaba un poco la mirada o el vínculo que tenía con algunos temas, algunos sectores. En esta actividad que proponen para el viernes, ¿qué van a hacer? ¿Qué tiene que saber la gente que quiera acompañarlos sobre el trabajo que van a hacer, Emiliano? Bueno, más que nada un poco lo que decía el compañero Lucho, que era esto de que él empezó a convocar una reflexión sobre lo político, lo social, y también empezó a generar cierta incomodidad a una institución muy, milenaria, pero darle otro enfoque y generar una amplitud de esa institución a todos. Siempre él tenía la frase de todos dentro de la iglesia. Y esto también, si bien era un líder religioso, también era transversal a todos y creemos que hoy en día es, más que nada ahora porque se cumple un año de su aniversario de fallecimiento, es muy oportuno volver a reflexionar sobre su pensamiento social y político y más que nada en un ambiente académico como la universidad. Y sobre todo esto él tenía, por ejemplo, a mí el viernes me ha tocado hablar de una encíclica de él, y él tenía una mirada fraterna, de amplitud, siempre hablar de todo, si bien él con su pensamiento era profundamente cristiano, él siempre decía, yo hablo a todas las personas de buena voluntad. Y acá entonces me parece interesante que con los compañeros que convoquemos a un espacio de reflexión en la universidad en torno a, como dijo el compañero, uno de los argentinos más importantes de la historia, o el argentino más importante de la historia. Ahora, sin duda esto, Flavio, también es un hito para analizar desde el punto de vista antropológico y ver el impacto que ha tenido a nivel mundial, digamos, porque que un argentino llegue a ocupar un lugar tan importante y de decisión como es ser el jefe o la cabeza del Vaticano, sin duda esto también es digno de ser considerado. ¿Cómo o qué mirada tienen ustedes y que se va a compartir el viernes en este encuentro? Bueno, sí, así como decís vos, uno de los objetivos del encuentro es esto de resaltar, pensar y analizar algunos de los aportes del Papa Francisco en diferentes ámbitos, y resulta interesante ver que esos aportes son en ámbitos que están en total vigencia ahora en la actualidad y que van a ser troncales también en el análisis a futuro, ámbitos como el medio ambiente, lo social, lo político, la juventud, que tanto hincapié hizo Francisco en cómo acercarse a la juventud, como él dice, redireccionar la utopía de la juventud. Y entonces, ahora al cumplirse un año de su fallecimiento, escuché
en un programa como que decía que el diálogo con el Papa Francisco recién comienza, el análisis de su pensamiento también recién comienza, como cuando mientras estuvo con vida no nos dábamos cuenta de la importancia tal vez que tuvo a nivel mundial y a nivel de legado, no solamente de la historia argentina, sino de la historia latinoamericana y de la historia de la Iglesia también, porque como dice acá el compañero Emi, fue una persona disruptiva también dentro de la esfera de la Iglesia. Claro. Y también otra cosa que es una figura, como decía el compañero Lucho, de que es una figura que convoca el diálogo, el tender puentes entre diferentes grietas que se forman en la sociedad argentina. Un personaje que pueda unir y que pueda homogenizar a toda la sociedad es muy importante, y por eso en este encuentro está invitada al público en general, referentes de diferentes espacios, y cualquier persona que se haya sentido interpelada o atravesada por parte del pensamiento de Francisco, que quiera dar su opinión o qué le pareció, por cualquier persona en general. Qué bueno esto. Lucho, vamos a recordar, la gente que quiera participar, que quiera, tiene que anotarse antes, puede acudir espontáneamente, recordemos el lugar y el horario para que puedan agendarlo. Sí, va a ser este viernes en el Zoom de la Facultad de Humanidades, a las 4 de la tarde está previsto que arranquemos. Es probable que tratemos de arrancar un poquito antes porque vamos a hacer mucho lo que vamos a hablar. Hasta ahora nos confirmaron un par de personas, pero nos faltan un par por confirmar. Pero también es un poco hacer, como decía Flavio, no hacer como una especie de micrófono abierto. Bueno. Y que un poco todos podamos expresar alguna cosa que tengamos, porque hay varias personas, incluso acá en Salta, que lo conocieron, sí, a Bergoglio en vida. Y vamos a tratar de ver si tenemos la posibilidad de invitar a alguien que tenga, que haya tenido alguna experiencia de compartir este tiempo con Bergoglio, y si nos dice que sí, bueno, ese sería la frutilla del postre de la actividad, así que esperemos que pueda. Qué lindo que ustedes también estén interesados por esto, ¿verdad? En tiempos en los cuales poco se habla de esto, y, sí, y creo que la Argentina ha tenido una mirada, primero sí con mucha emoción de saber que había un papa argentino, pero después creo que le han pasado factura por no haber venido a nuestro país, y sí, creo que hay mucha gente que todavía lo resiste porque no ha conocido, no se ha dejado, digamos, impactar por su mensaje, pero sin duda me gustó mucho lo que decía Flavio, que ha sido un motivo de cambio, hubo un quiebre a partir de Francisco, y no sé si vamos a volver a tener otra apertura o tocar temas en la iglesia tan actuales y reales como esto. Así que bueno, gracias por la visita, ojalá que sea mucha la gente que vaya y que bueno, sigan proponiendo estas actividades y para conocer un poquito más a este Papa argentino que hace un año que ya no está con nosotros. Gracias, Muchas gracias. Bueno amigos, recién